A las dictaduras se les sanciona, se les acorrala, se les advierte y se les exige. Pero a los grupos terroristas se les asedia, se les captura o se les elimina. El juego cambió. A Estados Unidos aparentemente se le acabó la paciencia. Sin embargo, hay algo curioso en el interín, porque el Cártel de los Soles ha sido declarado organización terrorista transnacional, y ya le doy los detalles y las implicaciones. Y hace un par de programas hablamos de un tema que al parecer pasó coleado en la opinión pública, o al menos no se le ha dado la cobertura suficiente. La zona binacional entre Colombia y Venezuela, una especie de zona gris donde los grupos criminales comienzan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado, un narcoestado. Una nueva forma de delinquir libremente para el malandraje rojo y para sus allegados. Y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional denuncia la anulación de pasaportes de defensores y periodistas en Venezuela. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. El Cártel de los Soles fue designado este viernes por el gobierno de los Estados Unidos como organización terrorista. No es poca cosa. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dio a conocer la información al revelar que agregó al Cártel de los Soles a la lista SDN. La acción de hoy expone aún más la facilitación del narcoterrorismo por parte del régimen ilegítimo de Maduro a través de grupos terroristas como el Cártel de los Soles, declaró el secretario del Tesoro Scott Bessent. El Departamento del Tesoro seguirá cumpliendo la promesa del presidente Trump de priorizar a Estados Unidos, tomando medidas enérgicas contra organizaciones violentas como por ejemplo el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y sus facilitadores como el Cártel de los Soles. La cosa, tengo que admitirlo, estuvo un poco rara, porque la primicia saltó en una publicación de X de la cuenta de la Oficina para los Asuntos del Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, una publicación que al cabo de pocos minutos fue borrada, lo cual desató inmediatamente que quienes nos dedicamos a la información comenzáramos una especie de cacería de fuentes oficiales en búsqueda de actores que secundaran o que ampliaran esta noticia. La confirmación de todo está en este momento en la página web de la OFAC y la publicación de X fue colgada nuevamente luego de ser editada. Y es que, según la agencia Reuters, el Ministerio de Comunicaciones de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Pero Maduro ya ha rechazado repetidamente las acusaciones estadounidenses, calificándolas de campaña de desprestigio y ha afirmado que a Estados Unidos lo que debe hacer es parar o reducir el consumo de la droga. Menudo cara de tabla. Las implicaciones de esto son muy serias, señores, y no se puede pasar por alto porque esto cambia el juego. Y no, los marines no van a venir a salvarnos. Desde este espacio nunca hemos generado esas falsas esperanzas, pese a que tratamos la información con optimismo y siempre rescatando el lado positivo de las cosas. Sin embargo, hay algo que sí puede pasar y que nos va a ayudar a salir de la locura de los últimos 25 años. Una detención o varias, una neutralización o varias. Los protocolos ahora son distintos. No es lo mismo eliminar a un presidente o a un ministro que neutralizar a una amenaza latente, a un narco, a un capo o a un terrorista. Ahora se vale todo. Estados Unidos conoce ya de sobra a los miembros de este cártel y al ser designados terroristas, y ojo, porque además el comunicado refleja el apoyo al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa en México, ya no sería impensable una extracción quirúrgica, una operación encubierta, un dronazo y hasta un cohetazo. Y no exagero, siempre les traigo un precedente relativamente fresco. Y me refiero al general iraní Qasem Soleimani, quien fue asesinado el 3 de enero de 2020 en un ataque con drones estadounidenses en Bagdad, Irak, y cuyo ataque fue ordenado precisamente por Donald Trump en su primer mandato, según el Pentágono. Soleimani era una figura prominente en Irán, conocido como un héroe de guerra y un patriota. Su muerte fue vista como una pérdida significativa para la estrategia iraní en Medio Oriente, y ese sí que era malo de verdad. Bueno, no que Diosdado o Padrino no lo sean, pero este estaba como en otra liga más alta de terrorismo, de maldad, de recursos y de fuerza para defenderse. Y lástima que no puedo colocarles el video, pero no quedó ni para abono de plantas. Estoy seguro que si lo busca en X, ese video, lo consigue rapidito.
Como resultado de esta medida, todos los bienes e intereses en bienes de los miembros que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad directa o indirecta, individual o colectiva de un 50% o más de una o más personas bloqueadas también quedará bloqueada, los socios pues. Las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por ciudadanos estadounidenses o dentro de Estados Unidos que involucren bienes, intereses en bienes de personas bloqueadas. El incumplimiento de las sanciones estadounidenses puede resultar en una imposición de sanciones civiles o penales a ciudadanos estadounidenses y también a ciudadanos extranjeros. La OFAC puede imponer sanciones civiles por incumplimiento de las sanciones basándose en la responsabilidad objetiva. Además, las instituciones financieras y otras personas pueden estar expuestas a sanciones por participar en ciertas transacciones o actividades que involucren a personas designadas o bloqueadas. Las prohibiciones incluyen la realización también de cualquier contribución o provisión de fondos, bienes o servicios por o en beneficio de cualquier persona designada o bloqueada, o incluso la recepción de cualquier contribución o provisión de fondos, de bienes o servicios de dicha persona. Además, realizar ciertas transacciones con esas personas designadas hoy podría conllevar a la imposición de sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que participen en esto. La OFAC también puede prohibir o imponer condiciones estrictas para la apertura o el mantenimiento en Estados Unidos de una cuenta corresponsal o una cuenta de transferencia de fondos de una institución financiera extranjera que a sabiendas realice o facilite cualquier transacción definitiva en nombre de una persona designada conforme a la autoridad pertinente. Esa es la parte comercial, digamos. Y lo extraño de todo esto es que el contexto en el que se produce, ya que estuvimos hablando ayer y seguramente seguiremos hablando de ello, es el de la presunta autorización de Chevron para reanudar operaciones en lo que parece claramente un puño de hierro en un guante de seda. Sin embargo, seguimos a la espera de la publicación de la licencia de Chevron en la página oficial de la OFAC, porque hasta el momento no ha salido. Lo que sí salió, como les cuento, es que el Cártel de los Soles ya es oficialmente una organización terrorista transnacional y, como dice la Oficina para Asuntos del Hemisferio Occidental en el marco de esta noticia, la OFAC está sancionando al Cártel de los Soles, que ha brindado apoyo material al Tren de Aragua y al Cártel de Sinaloa. El Tren de Aragua, bueno, todos lo conocemos obviamente, una organización terrorista extranjera que se originó en Venezuela y que está involucrada en el tráfico ilícito de drogas, el tráfico y trata de personas, la extorsión, la explotación sexual de mujeres, de gente pequeñita y el lavado de dinero, entre otras actividades delictivas. El Cártel de Sinaloa es una OTF también, otra organización terrorista, y uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México, responsable de una parte significativa de las drogas mortales que se trafican a los Estados Unidos desde México. De hecho, hace poco hablamos del Mayo Zambada en este espacio. Por cierto, que está preso en los Estados Unidos. Además de traficar fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas ilícitas a los Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa está involucrado en una violencia generalizada. Y estos son los amiguitos del Cártel de los Soles. El 20 de febrero de 2025, el Departamento de Estado, recordemos, designó tanto al Tren de Aragua como al Cártel de Sinaloa como OTFs y terroristas globales especialmente designados. El Departamento del Tesoro ya había sancionado al Tren de Aragua como una importante organización criminal transnacional el 11 de julio de 2024. El Cártel de Sinaloa fue identificado por Estados Unidos como un importante narcotraficante extranjero el 15 de abril de 2009, de conformidad con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. El 15 de diciembre de 2021, la FAC también designó al Cártel de Sinaloa en virtud de la Orden Ejecutiva OE 14059. El congresista Rick Scott, gran amigo de la causa, se ha pronunciado sobre el hecho, gracias al presidente Trump, al secretario Rubio y al secretario Scott Bessent, por conceder mi solicitud de designar el Cártel de los Soles como una organización terrorista. Los estadounidenses están más seguros ahora que es más difícil para esta repugnante pandilla aterrorizar a nuestro país, inundándolo con drogas mortales. ¿Y cómo no colgarse la medalla si era una propuesta que él había hecho el 25 de marzo de este año? Y por parte, por cierto, de Venezuela, la OLB, la Organización para la Liberación de Venezuela, también estuvo detrás del impulso de esto, además impulsando la inclusión del PSV.
Escuche esto de un buen amigo de la casa, Abelardo Ashkar. Y por eso es necesario que el PSUV, el Partido Socialista Unido de Venezuela, y el Cartel de los Soles sean declarados como organización terrorista por los Estados Unidos. ¿Por qué es importante? ¿Qué pasa? Aquí hay una estructura o un triángulo que es el triángulo de la maldad, que está compuesto por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López. Ese triángulo de la maldad controla al Tren de Aragua, al Cartel de los Soles, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, controla a los colectivos armados de nuestro país, tiene vínculos con Hamas, con Hezbollah, patrocinan grupos terroristas, tienen vínculos con la FARC, con el ELN, patrocinan grupos terroristas internos también de nuestro hemisferio, y toda esta estructura criminal la esconden con una ramificación de todas las que le nombré. Y esa ramificación, esa rama, es el Partido Socialista Unido de Venezuela. Porque considerando que el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles, los colectivos, la FARC, el ELN, Hezbollah, Hamas, todos son grupos criminales y terroristas, ¿cuál es el único que queda allí para limpiar tu imagen? Es el partido político, o que quieren vender como partido político, como en su momento fue Hezbollah. Hezbollah es el partido de Dios, el partido popularmente conocido como el Partido de Dios en Líbano. También era un partido político que luego fue catalogado como un partido terrorista o como un grupo, mejor dicho, terrorista, porque se aleja de lo político. El PSUV de hace años está alejado de lo político y solamente sirve para lavarle la cara a criminales y a terroristas. Y es por eso que Estados Unidos tiene que poner en marcha el plan de declarar las organizaciones terroristas, porque ahora mismo el daño que le están causando al hemisferio es muy grave, pero el daño a futuro va a ser mucho peor y lo tenemos acá. Es una realidad. Donald Trump lo sabe, la administración nueva lo sabe y la administración saliente lo sabe, que esa amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos hoy es mucho mayor a la del 2015 cuando la decretó el presidente Obama. En resumen, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó formalmente al Cártel de los Soles, grupo criminal liderado por Nicolás Maduro y por su cúpula. Ahora figura como terrorista global especialmente designado. No es narcotráfico, es narcoterrorismo. No es un tirano y ya, es un narcoterrorista. El Departamento del Tesoro afirma que el régimen de Maduro corrompió instituciones, usó al ejército de Venezuela, al SEBIN, a la Asamblea y a los tribunales para proteger el narcotráfico. Transformó al Estado venezolano en un Estado criminal con fachada de gobierno. Qué bien dicho. Ya no hablamos solo de corrupción ni de dictadura. Es narcoterrorismo transnacional oficial con sede en Caracas. Y el Cártel de los Soles ya no es un rumor como muchos creían. Es un actor global plenamente identificado como terrorista. Y no olvidemos, por cierto, nuestra promoción recurrente, porque precisamente ahora cobra más relevancia que alguno de nosotros pueda ganarse una platica extra con estos terroristas. 65 millones en total, aunque llevarse el paquete completo está rudo. Pero escoger a uno, que son mínimo 15 millones libres de polvo y paja, no estaría nada mal. El que tenga la oportunidad, que lo piense. El anuncio sobre la creación de una zona binacional en la frontera entre Colombia y Venezuela ha generado preocupación en expertos de seguridad y política internacional que advierten sobre los riesgos potenciales de esta alocada iniciativa. Así, por ejemplo, lo argumenta Carlos Augusto Chacón, director ejecutivo del Instituto de Ciencias Políticas Hernán Echavarría Olózaga, quien, en entrevista con el medio NTN 24, expresó su inquietud por la falta de control territorial en ambos lados de la frontera. Estamos creando una zona donde se diluiría la frontera y permitiría que este estado criminalizado, que hoy es Venezuela, tenga el control sobre ese teatro de operaciones, poniendo en riesgo la integridad territorial y la soberanía colombiana, afirmó. En ese contexto, Chacón destacó la declaración del Tren de Aragua como una organización terrorista y los vínculos del régimen de Nicolás Maduro con estructuras criminales. Además, mencionó el apoyo histórico de Venezuela a grupos guerrilleros colombianos como el ELN y las disidencias de las FARC. Es un primer paso, es una acción de guerra. Crear una zona gris donde grupos criminales empiezan a asumir de facto todo un control con el apoyo de un Estado, dijo Chacón, argumentando que la creación de esta zona binacional podría ser parte de una estrategia de guerra híbrida. Por otro lado, el experto en seguridad manifestó su preocupación por la posible legitimación del régimen de Maduro por parte del gobierno de Colombia, en cabeza, por supuesto, del guerrillero Gustavo Petro, ya que firmar acuerdos con Venezuela implica un reconocimiento de facto, a pesar de las dudas
sobre la legitimidad de las últimas elecciones en ese país. Eran sus palabras. Estamos en una situación muy crítica y en una grave amenaza para la seguridad, no solo de Colombia, sino del hemisferio, concluyó Chacón. Pero es que incluso el presidente Álvaro Uribe también comentó sobre este tema y fue un poco más allá. La zona binacional con Maduro es el avance en la creación de una Cuba grande. ¿Por qué? Petro, que nada le ha ayudado a esos departamentos, ahora se los quiere entregar a la tiranía de Maduro. Una tiranía que ha destruido las instituciones democráticas republicanas de Venezuela. Una tiranía que destruyó la empresa privada. Una tiranía que ha expulsado a 8 millones de venezolanos. Una tiranía que ha duplicado la pobreza. No nos olvidemos, esa tiranía intentó acabar con la comunidad andina. Afectó seriamente el tratado que tenían México, Venezuela y Colombia. Esa tiranía lo que ha hecho es patrocinar terroristas, albergarlos. Y entonces, esa entrega que se va a hacer de 3 departamentos a una tiranía, en una alianza que está llamada a no tener instituciones, a no tener reglas, a no tener justicia, a no tener vía de salida, como no tiene el comunismo que ha creado la tiranía de Maduro. Tenemos que rechazar esa zona binacional. Preparémonos para elegir un gobierno diferente que debe tomar como una de sus primeras decisiones el 7 de agosto de 2026 la eliminación de esa zona binacional. Y por el bien de todos, que así sea, Uribe. Y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, CEGIL, presentó un informe que denuncia la anulación de los pasaportes de los defensores de derechos humanos y también de periodistas y alerta que es un patrón sistemático del Estado como consecuencia de las pasadas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en la que, todos sabemos, el CNE fraudulento proclamó vencedor al tirano Nicolás Maduro. De los 40 casos que se han documentado por CEGIL de periodistas y defensores de derechos humanos, 3 de ellos tienen anulado el pasaporte de su persona y de su núcleo familiar, y 35 descubrieron la anulación de sus pasaportes a través de la página web, porque la mayoría de las personas afectadas no recibieron ninguna notificación de la anulación de su pasaporte y lo descubrieron al ingresar al Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, el SAIME. La anulación de pasaportes sin base legal ni notificación oficial se ha consolidado como otra herramienta de persecución para silenciar las voces de personas defensoras de derechos humanos al restringir la movilidad y el acceso a los espacios de denuncia internacional. Esto lo denunció el CEGIL en una nota de prensa publicada este pasado viernes. Un 75% de las personas entrevistadas consideró que su labor en el ámbito periodístico y en la defensa de los derechos humanos al momento de la anulación tenía un grado medio-bajo de exposición pública, según el documento. Una de las personas que brindó su testimonio en el informe aseguró que se trata simplemente de una retaliación. Lo que he podido ver es que son mayoritariamente periodistas y defensores de derechos humanos, agregó. El CEGIL hizo un llamado para que esta práctica sea condenada por la comunidad internacional y también solicitó al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y a la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, promover medidas excepcionales que reconozcan documentos vencidos o anulados que faciliten la movilidad migratoria de las personas que han sido afectadas por esta medida. En mayo pasado, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la CIDH, y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, RELE, ya habían denunciado estas prácticas represivas destinadas, por supuesto, a sembrar temor en la población civil y además a silenciar voces críticas. El Estado venezolano debe restituir los pasaportes anulados, reclamaron ambas organizaciones, cosa que no va a pasar, que también pidieron a la comunidad internacional activar todos los canales diplomáticos e institucionales disponibles para así contribuir al restablecimiento de la democracia en Venezuela. Vamos con 25 años de retraso. El informe de CEGIL llega 2 días antes de las elecciones municipales en Venezuela
que se celebrarán el día de mañana para elegir a 2.806 cargos, de los cuales 335 son alcaldes y 2.471 serán concejales, incluyendo un guerrillero del ELN. En estas votaciones no participa el sector mayoritario de la oposición, por supuesto, liderado por María Corina Machado y Edmundo González, debido a que básicamente nos hicieron un fraude electoral en 2024 directo a la cara y del tamaño de una catedral. Por lo que no perderemos mucho tiempo en hablar de las payasadas de elecciones del día de mañana, pero sí de asomar a la opinión pública lo que pasó y sigue pasando con los pasaportes venezolanos y las personas que nos atrevemos a decir las cosas de frente. Suscribirte, comentar y darle like a los videos y compartirlos es gratis y además una excelente manera que tienes para ayudarnos. Y es sencillísimo, porque los botones están acá abajo. Ayer hablamos de ese temita de la presunta autorización a Chevron para reanudar operaciones en Venezuela. Por cierto, que como les decía anteriormente, no aparece todavía en la página de la OFAC. Si te lo perdiste, te lo dejo en el video recomendado que verás en tan solo 10 segundos allí en la pantallita. Porque esto es apolítico. Si aún crees que podemos cambiar el destino de nuestro país, suscríbete y sigamos peleando juntos. Libertad o nada.